La idea de esta presentación es mostrar un poco desde dónde se puede partir para hacer una validación de la oportunidad que cualquier empresa. ¿Sí? Para todos los que metemos siempre decir mal de gran tema es cómo mostrar que es dinero. No tiene mucho sentido, es demasiado obvio lo que estoy diciendo. ¿De qué vamos a hablar? ¿O qué voy a comentar? ¿Qué es alineamiento estratégico? Esto es muy importante. Y digo, yo reflexionaba, y creo que hay muchas preguntas. Yo reflexionaba porque escuchaba al distinguido anterior ponente sobre cómo, todos sabemos, como muchos saben lo que es la teoría de la nutrición y cómo se vincula eso en conferencias. Digo, no voy a dar una conferencia sobre cómo se relaciona la finanza con la teoría de la nutrición. Es acá. Pero, sí decir que es porción sustancial de cualquier definición de estrategia lógica es cómo está alineada con la estrategia de la empresa. La otra pregunta que me interesa responder es por qué el alineamiento estratégico es el elemento crítico para tener una cadena de abasto buena entre comillas. Y vamos a ver que buena es relativo, ¿no? Como todas las cosas en la vida, como todos los adjetivos calificativos. Interesa ver sobre las métricas. ¿Qué métricas se conocen? ¿O cómo se usan? ¿Y cómo volcar esto a un sistema de mejora? Porque en definitiva lo que le interesa a todos es, bueno, ahora, como terminó la anterior presentación, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca? ¿Qué tenemos que hacer? Obviedades o no, voy a mostrar un caso. Realmente, acá quiero hacer una aclaración sobre la pregunta de que si todo esto genera rentabilidad o valor. Se podría hablar, podría dar otra conferencia sobre rentabilidad. Digamos, rentabilidades específicas. ¿Cómo impactan? Les voy a mostrar un detalle. Y para los que están en empresas de servicio, yo solo como pregunta que pase a la sesión de preguntas es ¿cómo aplica estos servicios? Yo no puedo pensar, hay otro marco, ya hay un método doctrinal, entre comillas, similar a la teoría de la nutrición, que es la física de la fábrica. Digo, les adelanto la pregunta, o sea, en general, bastantes de las consideraciones que se pueden hacer en una empresa de manufactura se aplican para una empresa de servicios. Pero eso lo vamos a dejar para ahí. Bueno, soy vendedor, así que no tengo un camino de cáncer, algo de publicidad. En realidad, no, ella no es publicidad, pero debo comentar antecedentes, ¿no? Esta empresa, France, le digo esta empresa, para algunos, según algún indicador que nosotros consultor adquirió hace ya un año a Pierre, y no es trivial lo que voy a decir, porque está bastante embonado con esta conferencia, ¿no? Todos hablaron de hablar de SCORE. SCORE es una idea de esta gente, en su momento, que se incorporó a práctica. No sé meter como qué buenos que son, pero ya la operación de adquisición de Pierre en Price es lo suficientemente relevante como para que se comente y decir que hay toda una especie de cuerpo doctrinal de la mujer, fundamentalmente este libro, y lo que es SCORE en sí, que es lo que guía la conferencia. Bien. Primer punto. Claro, esto de hablar de estrategia es peligroso, ¿no? Porque ya estamos saturados de hablar de estrategia. Y se usa para tantas cosas que me dice otra vez sopa. Estrategia. Estrategia. En este caso, alineamiento estratégico es hablar de consideraciones que hacen a la supervivencia a largo plazo de la empresa y que evidentemente hacen a consideraciones sobre la rentabilidad. Lo que tienen en esta transparencia son 5 versiones de lo que puede ser una estrategia operacional.
¿Qué es lo que tengo que considerar? Lo primero, central, ver tu cadena como un activo estratégico. Esto es central. ¿No? Yo voy a hablar de supply chain, este evento sobre supply chain. Yo les diría, me acuerdo de una anécdota que tuve en mi juventud, impetuosa, en mis inicios como logístico, en donde desesperadamente traté de convencer a un director, yo tenía un director general en una especie de control operativo, de que inventara un sistema de captura de información que iba a ser muy rentable a la operación diaria. Bueno, se montó todo esto, finalmente no avanzó porque el director general no estaba de acuerdo. Pero les cuento esta anécdota, no estaba convencido de ella. Les cuento esta anécdota porque es un tema que pasa en muchísimas empresas de Latinoamérica, fundamentalmente. Pero conversaba con uno de los directores de las principales empresas de logística, de una de las principales, si no la principal empresa de logística de México, me decía: el problema que tenemos es explicar a los directores generales que es supply chain management. O sea, va a ser muy difícil que puedan implementar un programa de reingeniería si el director general no está convencido de esto. Common sense. Gran punto. O sea, que vean la cadena como un activo estratégico, porque yo les diría, creo que lo voy a decir al final, pero si los adelanto, de todas las inversiones financieras que puede tener hoy una empresa, las inversiones en reingeniería logística son insuperables y por lejos probablemente de las más grandes. En general, evidentemente esto no es una norma ni canto a todos los consultores del mundo de supply chain, pero piensen seriamente en eso. Algún ejemplo les voy a dar, porque realmente la rentabilidad es pues, interesantísima. Si las empresas, si no conseguimos que los directorios vean esto como un activo estratégico, estamos muertos. Y me estoy poniendo también un ejemplo a una empresa teóricamente líder, ¿no? Teóricamente líder, el principal distribuidor de uno de los principales países de México. El director de la logística estaba en un cuarto nivel. Por lo tanto, todas las decisiones que tomaban no llegaban, ¿no? Y se veían trabados por los directores de marketing y los directores, etcétera, etcétera, etcétera. La logística, el supply chain tiene que tener su lugar. Yo les diría, ¿es imprescindible que haya un director? No lo sé, pero por lo menos que los que estén en el director le entiendan que es supply chain management. Si no hay director, por lo menos que haya alguien que se lo explique, ¿no? Central, para cualquier estrategia, es una premisa nuestra. Cuando nosotros planteamos una propuesta, hay proyectos donde no participamos, sino que involucramos al director general. Tienen que ver a la cadena como un activo estratégico. Desarrollar la arquitectura de procesos de punta a punta. Bien, esto suena obvio, ¿o no? ¿Qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo. Empresa líder. Líder en el mundo. Claro, no puedo no. Lamentablemente, prioridad, se puede hacer. Líder. Créanme que es líder. Es más, si salen acá, probablemente vean las camiones con el nombre de gente. Se me pide un diagnóstico de bodega. ¿No? Oye, a ver, dinos cómo opera la bodega. Tenemos una bodega aquí, tenemos un barquero que pasa. Bueno, lo primero que uno hace cuando van a ir a una bodega es, bueno, a ver qué demanda tiene, ¿no? Parece una pregunta, o parece una premisa de consultor bastante elemental. Bueno, ya llamó la atención que no tuvieron la demanda, ¿no? Demoró bastante semanas en dar la demanda diaria, la serie histórica, digamos. Cuando le pregunto al director de la bodega, que el jefe, que era el director de logística, le digo, ¿cuál es el problema principal que hay? Bueno, mira, en realidad queremos ver qué operatividad tiene esto, porque la demanda nuestra va a crecer un 30, un 40%, entonces contratamos a la consultora Pedro Pérez, digo Pedro Pérez, consultor global, sin desmerecer a nadie, y le dijimos, vamos a crecer, entonces queremos que nos haga una bodega un 30 o un 40% más. Okay. Bueno, quiero hablar de demanda. Bueno, en realidad hemos decidido todo, quiero hablar de largo corto. Mirando la demanda, ustedes saben
hacer o decidir algo sobre una bodega que sí tiene que existir, ¿no? Pregunta que parece obvia. ¿A qué está la bodega? ¿Qué es lo que hace? Digo, la bodega hay una serie de definiciones teóricas que dicen sí, hay que considerar productos, bla, bla, bla. Yo miré algo muy simple. ¿Cuántos panes entraban y cuántos panes salían? Cero. El mismo producto. Resultó que mirando los números, el 50% de los productos que entraban en esta bodega salían. Exactamente. Sin ninguna transformación. Simplemente pasaban por la bodega. Se pasan. Y haciendo un análisis un poquitito más menuloso se podía llegar al 80%. ¿Cuál es el punto? La alternativa a una bodega es cross-docking. Ustedes lo saben. Ahora, de tener una estación de cross-docking a tener una bodega, no, hay un paso, hay unos cuantos pesos de diferencia. En este caso, la empresa era dueña de la planta y era dueña del punto de venta final. Digo, la premisa de lo que dice la teoría del cross-docking es cuando usted tenga que evaluar si va a hacer cross-docking, ponga de acuerdo a su fabricante a ver si le pueden hacer el mismo como usted quiere y ponga de acuerdo a sus clientes para ver si quieren recibir los clientes como usted quiere. Este problema es el principal que tiene cualquier empresa que tiene que hacer el cross-docking, no lo tenía esta empresa. Tenía una bodega que estaba ahí, ¿no? Y la quería crecer. En realidad, la conclusión principal del estudio era reduce el tamaño de la bodega un 40 o 50%, o un 80%, haga una estación de cross-docking como sea y maneje el 20% de tu producto en una bodega, algo que es muchísimo más barato. A eso nos referimos cuando hablamos de desarrollar una arquitectura de procesos de punto de venta. En otra empresa, también una bodega, ¿no? Mirando los indicadores, oye, a ver, estos indicadores, y esto tiene que ver con lo que se dice con la conferencia anterior, todo tiene que ver con todo, la vida. Viendo los indicadores, bueno, a ver, ¿usted es lo mismo con inventario en la bodega? Sí, lo mismo con inventario. Y los envíos que ustedes reciben, ¿quién los decide? Los decide la planta. ¿Y por qué a ustedes los evalúan por decisiones que no toman? De golpe se enfrentan a un problema, la planta tiene que sacar productos y lo llenamos de productos. Lo llenamos de golpe. La arquitectura de los sistemas tiene que ser de punta a punta. Diseñar tu organización para el desempeño. Esto sí se vincula un poquitito, nuevamente, lo que se dijo antes en la conferencia anterior. Pensar para qué está la empresa. Sobre todo cuál es el objetivo estratégico fundamental que tiene. Y diseñar toda la empresa para ello. De esto es muchísimo. No voy a dar nombres, pero podemos imaginar esa empresa que fabrica computadoras a pedido, por ejemplo, que condiciona los precios de sus proveedores a través del sistema de demanda, o esa empresa que tiene una cadena de supermercados, ¿no? Que tiene planes de desarrollo. Digo esto como el nombre de Gómez, pero no se aplica globalmente, pero digamos, en teoría, con sus inicios de esta empresa, que se le estarán imaginando, se planteó reducciones agresivas a través de sourcing y de integración. Bueno, eso es diseñar organización para el desempeño. Contribuir a un modelo colaborativo correcto. Esto es central en cualquier sistema. ¿No? Necesitamos que las cadenas estén diseñadas e integradas de modo que la colaboración fluya como un algo espontáneo. Y en esto podemos dar muchísimos ejemplos. Estoy acordando de esa empresa que tenía una empresa pionera que decidió, pionera en Argentina. He hecho un caso, esto es público, por eso comentar el caso de Parada. La empresa decidió crear una empresa de logística a partir de la cadena que tenía, ¿no? Y de hecho se dieron sus activos y de ese modo hicieron un juego colaborativo bastante interesante, porque además, evidentemente, el valor de la nueva estructura logística empezó a aumentar y la empresa se empezó a tecnificar porque empezó a mirarse a sí misma en esa subsidiaria que tiene como una empresa proveedora logística. ¿Cuál es el punto aquí? En este punto, valga la redundancia, no hay que restringir la imaginación a nada.
Estoy pensando en un caso, un proyecto, una empresa, un proyecto en el que participo. Una empresa que surtía un insumo X. Voy a decir cuál es. Se surtía desde. Era Asia. Por ahí un país árabe. Viendo su demanda, uno se preguntaba, oye, ¿por qué te surte? Además, el producto tenía muy poco margen digamos, que cargaba, porque prácticamente estaba compuesto de materia prima. O sea, el 80% del costo era la materia prima que componía el producto. El 20% era el margen, y de ese 20%, como lo traían de muy lejos, era el económico. El 6 o el 7% jugaba en el costo de transporte. O sea, imagínense el margen que tiene. Entonces la pregunta es, oye, ¿por qué no lo producen aquí? Porque la planta que tenemos aquí es muy pequeñita, ¿no? Entonces hay un proveedor local que me podría surtir. ¿Y cuánto es la demanda del proveedor local? Y la demanda del proveedor local es 25. ¿Y cuánto es tu demanda? Y mi demanda es 75. Y si suman las dos demandas, ¿cómo es tu demanda con respecto al proveedor que tienes? En África o en país árabe. Sí, es casi lo mismo, ¿no? Digo, moraleja, no existía un modelo colaborativo que no lo habían evaluado por algún condicionante intelectual o del tipo que fuera, pero se pudo crear una empresa que producía insumos al mismo volumen y además se ahorraba el costo de transporte, ¿no? Modelos colaborativos. Bueno, y lo último del modelo el gran modelo nuestro, es un libro que se lo recomiendo. Yo lo recomiendo también mi primer libro, y mi segundo, y el tercero, que también es muy bueno. Las 5 disciplinas para tener alta performance, porque es una idea que cierro bastante bien, lo voy a decir en esta conferencia. Lo último es emplear métricas para direccionar. Sin métricas no pasa nada. Y es cierto, como se dijo en la conferencia anterior, es cierto que normalmente en una empresa hay una restricción. Ahora, las restricciones cambian, ¿no? Según se evolucione y según uno puede ir mejorando indicadores, vamos a hablar brevemente sobre esto. Una restricción puede dejar de serlo porque se ha mejorado tanto sobre esa restricción que se pasa mejorando. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Las métricas son centrales. El mensaje que yo quisiera dar aquí es central medir el modo en el que se progresa, con el que se mejora con proyectos, que es el tema de esta conferencia. Cosas que pasan, ¿no? Yo hablaría así, les aclaro, yo soy realmente un admirador de Goddard, y sobre todo de la que hizo Factory Physics, que es una especie de sucedáneo paralelo. Después me hacen una pregunta en el panel, puedo contar un poco de qué va eso. Es una especie de aplicación matemática. Digo, no quiero apropiarme de ningún logo ni nada que parte. Pero yo le diría, el gran tema es mirar supply chain management, de mirar las cadenas y de generar negocio, que de eso se trata, es cuál es la visión estratégica que tenemos y cuán penetrante es. Entonces nos puede pasar cosas tontas, ¿no? Servir a sus clientes a cualquier costo, ¿no? Entonces, ¿tú qué sabes? Y sigo, a ver, ¿cuánto estable es? O sea, ¿hasta dónde tengo desglosado? Esto es lo que me han dicho, lo han escuchado, ¿hasta dónde tengo desglosado los costos logísticos que me generan un cliente? Y hasta dónde el cliente es o no es rentable, ¿no? El tema es un poquito más complejo, pero cuando estemos compitiendo con competidores de bajo costo, tenemos que cuidar mucho las políticas de servicio como empresa es muy cara, ¿no? O sea, este tipo de cosas en las cuales se puede perder realmente dinero. Tratar de ser todo para todos, tampoco podemos ser todo para todos, ese es otro punto, ¿no? No somos buenos en todo, esto yo lo voy a comentar rápidamente, y esto se puede ver en ética. Nadie es bueno en todo, nadie. Igual yo no sé si vieron el partido, perdió mi amigo Federer, ya se ve que no gana siempre, pero digo, así como Federer tiene sus altibajos, las empresas necesariamente tienen que tener altos y bajos en distintos indicadores de performance, porque no les interesa ser bueno en todo, ¿no? Optimizar por el gusto de optimizar, este es otro peligro. O sea, optimizo de más. No me interesa
obtenerse la rentabilidad final, sino que lo que hago es optimizar mi cadena, y hay empresas que son así, ¿no? Estrategia operativa clara. Esto es lo que nos interesa y a eso vamos. Y sobre esto vamos a ir comentando. Bueno, seguimos con nuestra palabreja estrategia. Alinear personas, procesos, ¿esto lo van a escuchar? No, digo, ya están hablando de qué pasó por el Congreso que está de se usan palabras que se usan y se usan y se usan. Están. Son siempre así. Personas, procesos y tecnología. Quiero definir qué es una plataforma de competencia, ¿no? Y quiero definir cómo lo animo, porque esto me genera pérdida, me hace dejar de ganar dinero. Quiero enfocar una cadena, definir la cadena, el proceso, la arquitectura, guiar el diseño de modelo de organización, o sea, cómo van a ser los roles. Y a partir de cómo van a ser los roles, cuáles son los indicadores de performance, ¿no? Y cómo voy a buscar el impacto. Digo, esto, algunos lo habrán oído, ¿no? Yo lo voy a decir, porque es obvio. Vamos a ver que hay indicadores que son ineludibles. Los vamos a listar. El ejemplo del de cartel es un ejemplo interesante porque en empresas de algo son de carteles. Yo me acuerdo mi inicio dando clases con jóvenes hace bastantes años. Les preguntaba, bueno, ¿qué pasa? Hablamos sobre el premio de calidad. Michael Mann, ¿sabe qué es el premio de calidad de Michael Mann? ¿Han a ver? Digo, no sé, aquí en Colombia hay un premio nacional de calidad. Bueno, en Estados Unidos se llama Michael Mann. Este es un precio. ¿Alguien sabe cuántos puntos sacan? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa el ganador del premio nacional de calidad en Colombia? Es por puntos, supongo. ¿Le da un puntaje? Bueno, digo, pregunto. Si no lo saben mejor. Yo le digo, sí, en Estados Unidos, en Michael Mann y en otros premios le dan un puntaje que el máximo es 1000. El promedio de los ganadores del Premio Nacional de Calidad de Michael Mann en Estados Unidos es